¿Qué hay, teacher? Oli, ya nomás deja que terminen de conectarse las demás, dame un segundito porque quiero que vean un video. Vale, teacher. Sí, aquí me espero, teacher. Ok, ya solo déjenme ver si se conecta alguien más en lo que les voy compartiendo pantalla. Sí, está bien, teacher. Gracias, teacher. Quiero ver el tema de la pronunciación. Me urge ver el tema de la pronunciation. Un segundito. ¡Ah! Yo creo que ya le damos, amigos. Yo creo que ya le damos. Ah, ya están ahí. Ok, ¿cómo quedamos que se pronuncia en el pasado? Quiero que vayan anotando, ¿eh? Les voy a ir poniendo pausa porque quiero que vayan anotando. Más de escuchar que de otra cosa. Ah, ok, ya se conectó a la Ferchis. En un segundín. Para que nunca más nos pase. Ya se trabó esta cosa. Denme un segundo, ¿eh?
No puede ser. Ahí está ya. Listo. Quiero que vayan anotando, que pongan muchísima atención. Sale. En esta clase vamos a aprender cómo pronunciar los verbos regulares en tiempo pasado. O sea, cómo pronunciar esa ed que se coloca al final de los verbos regulares en el tiempo pasado. No te vayas. Los dejo aquí que lo puedan ver, para que lo puedan ver 1000 veces. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Entonces, en esta clase vamos a aprender cómo pronunciar esa ed que viene al final de los verbos regulares en el tiempo pasado en inglés. No vamos a aprender cómo usar el tiempo pasado en esta clase, sino simplemente cómo pronunciar los verbos en tiempo pasado, los verbos regulares. Para aprender cómo usar el tiempo pasado, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces ya sabemos que para conjugar los verbos regulares en tiempo pasado en inglés, simplemente agregamos ed al final. Si el verbo termina con una e muda, pues simplemente agregamos d. Pero lo difícil viene siendo en la pronunciación, porque esta ed tiene tres pronunciaciones. Hay tres formas de pronunciarlo. Se puede pronunciar tal cual se ve, ed, o sea, ed, o se puede pronunciar simplemente como d, la e queda muda. E incluso a veces se pronuncia como una t. Viento. ¿Hasta ahí dudas? ¿Ya escribieron? Ya, voy a seguir, ¿eh? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo se pronuncia ed y cuándo se pronuncia d y cuándo se pronuncia t? Para entenderlo, tenemos que hablar acerca de los sonidos sonoros y sordos. Un sonido sonoro. Anótenlo así, sonidos sonoros y sonidos sordos. Me dicen, ¿eh? Para irnos paso a paso. Ya, 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 ya.
Ya, ya. Fer, Naye, Mari. Ya sale. Vamos, extendido. Sí. Es un sonido que se produce utilizando las cuerdas vocales, como la B, 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 como la L, L, como la M, Al pronunciar estos sonidos, utilizamos las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales. B, L, Y un sonido sordo es un sonido que se pronuncia sin usar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no vibran, es puro aire, como la F, como la S y la P, puro aire. Entonces, los sonidos sonoros son los que se Vayan pronuncian anotando. utilizando las cuerdas vocales, mientras que los sonidos sordos son los que se pronuncian sin usar las cuerdas vocales. ¿Qué tiene que ver esto con la pronunciación de los verbos regulares en tiempo pasado? Pues vamos a ver. Primero, Anoten, sonidos sonoros con las cuerdas vocales. Sonidos sordos solo con el aire. Aquí es importante que no confundan lo que normalmente se confunde, que es confundir los sonidos sonoros con las vocales. Existen consonantes que también se pronuncian con las cuerdas vocales. Obviamente, pues tienen el sonido o su fonema o su fonología en la utilización del aparato fonoarticulador, que en este caso es labios, dientes, lengua, nariz, paladar, ¿ok? Aquí estamos hablando de sonidos. cuando un verbo termina en D o T, entonces al agregar ed en tiempo pasado, se pronuncia tal cual se ve, ed. Pero cuando un verbo termina en cualquier sonido sonoro, aparte de la D, entonces la E queda muda y solamente se pronuncia la D en tiempo pasado. A ver, le voy a Y regresar cuando un tantito. verbo termina, Un segundo. se pronuncia tal cual se ve, ed. Ojo para aquí, ¿eh? las cuerdas vocales. ¿Qué ¿Cuándo se va a pronunciar con ed? ¿Cuándo se pronuncia con ed? ¿Cuándo vamos a decir ed? Yo le digo, teacher, ¿Cuándo? Chele. sonido sordo, porque es sin cuerdas vocales, Espérense ahí. porque no. Espérense. Omitan toda la información. Acá dice. Sí, a ver. Vámonos ahí. Pongan atención. Poco a poquito, ¿eh? Escuchen a partir de aquí. tiene que ver esto con la pronunciación de los verbos regulares en tiempo pasado? Primero, verbos regulares. ¿Ok? Pues vamos a ver. Primero, cuando un verbo Ya, ahí anótenle. Si el verbo termina en D o T, si el verbo termina en D o T, se va a pronunciar ED. Por ejemplo, stop, ¿qué termina? En P, teacher. No, stop, alto. O detenerse. Stop. En P, ¿no? ¿Aplica? ¿Aplica?
Profe, no sé si va a escuchar ruido, pero para poder hablar, creo que no aplica, no, no sé si escribí bien, pero es D y T la terminación del verbo, ¿no? Para que Ajá. aplique ed. Por ejemplo, les voy a poner uno. Déjenme se los escribo aquí. Ah, remind. Remind, que quiere decir recordar. ¿Cómo quedaría recordar en pasado simple? Remind, agrego ed, remind y agrego ed. ¿Cómo se pronuncia? ¿En qué termina este verbo? ¿En qué termina ese verbo? En D, profe. Exacto. ¿Cómo se pronuncia? Si terminan en D o en T, se pronuncia ed. En este caso, reminded, reminded, reminded. Le voy a regresar otro poquito. Mientras que los sonidos sordos son los que se pronuncian sin usar las cuerdas vocales. ¿Qué tiene que ver esto con la pronunciación de los verbos regulares en tiempo pasado? Pues vamos a ver. Primero, cuando un verbo termina en de o te, entonces al agregar ed en tiempo pasado, se pronuncia tal cual se ve, ed. Pero cuando un verbo termina en cualquier sonido sonoro, Hasta aquí. Remind termina en D. ¿Cómo se pronuncia? Remake, algo. Ahí está arriba. Remake, remake, Reminded. reminder. Ok. ¿Puede volver a repetir, profe? Reminded. Remind. Y luego tenemos connect, conectar, connected, porque termina ¿en qué termina? En T. Reminded, connected. Siempre que el verbo, anótenlo, siempre que el verbo regular termine en D o en T, vamos a pronunciar ed. ¿Sí? ¿O sí? ¿Alguno tiene un verbo que termine en D o en T de los que eligieron? Profe, una duda, y si usáramos una de esas opciones que él mencionó, por ejemplo, donde solo es la D, ¿cómo sería el sonido de, ¿Que solo es qué? si por ejemplo solo se usa la D, que la S elimina o así entendí? Ah, espérame, vamos para allá. ¿Esta ya no hay dudas?
¿No? ¿Hasta aquí no hay dudas? Dale, vámonos con la siguiente sección, ¿va? Aparte de la D, entonces la E queda muda y solamente se pronuncia la D. Voy. Denme un segundito. D o T. Entonces, al agregar ed en tiempo pasado, se pronuncia tal cual se ve, ed. Pero cuando un verbo termina en cualquier sonido sonoro, Verbo que termine en sonido sonoro. ¿Cuáles son los sonidos sonoros? Los que se usan las cuerdas vocales. Por ejemplo, B, L o M, ¿no? Por decir algunos. ¿Qué hacemos con el sonido sonoro? pero cuando un verbo termina en cualquier sonido sonoro, aparte de la D, entonces la E queda muda y solamente se pronuncia la D ¿Ok? en tiempo pasado. Y cuando un verbo termina Ok, ¿qué verbos terminan en B, L o M? Por ejemplo, ahí les va. Estos ya los puedo borrar, Remind y Connect. Creo que es robar, profe. ¿No? No, digo, estos ya los puedo borrar, los de arriba, Remind y Connect. Sí, profe. Ok, vamos, les voy a poner uno fácil. Climb, climb, escalar. Al pasado sería, es regular. ¿Cómo quedaría? Climb, agrego una E y una D. ¿Sí? Pero climb tiene ¿un qué? ¿Sonido qué? Sonoro. Sonoro. Y como tiene un sonido sonoro, solamente voy a pronunciar la D. La E, como vemos ahí en el ejemplo, queda muda. Climb, escalar. Climbed. Pronuncio la D. Climbed, 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 climbed. ¿Habrá una diferencia entre climb y climbed? ¿Sí hay? Entre climbed y climbed. ¿La alcanzan a percibir? Háblelo otra vez, profe, para que nos entre en el oído. Claro que sí. A ver, vamos a acercar un poquito. Climb, escalar. Climbed, climbed. Hago el sonido de la D al final marcado. Climb, climbed.
¿Ya? Vamos con otro. ¿Qué verbos terminan en L? Vamos a escoger un verbo fácil. Mari, ¿estás aquí? Manifiéstate. Mari. Travel, viajar, verbo regular. Es un verbo con sonido sonoro. Travel. ¿Qué hacemos? Termina en L, termina en D. Travel, 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 travel. ¿Sí o sí? Mari, Mari, ya se fue. Ok, bueno, le avisan a Mari, ¿ok? Vamos con otro verbo, un verbo que termina en M. Otro fácil, soñar. Déjenme hago estos más chiquitos, ¿va? Ok, otro verbo que termina aquí. Denme un segundo. Soñar, ¿cómo se escribe soñar? Dream, dream, soñar. Verbo regular. ¿Sí se alcanza a ver o se ve ahí la pantalla? No sé si se alcanza a ver, ¿va? Ahora voy a pasar para acá. Dream, agrego una D y una D, pero es un verbo que termina en M. Por lo tanto, es un verbo con sonido sonoro. Este verbo con sonido sonoro solamente voy a pronunciar la letra D. Dream, dreamed, dreamed. ¿Habrá una diferencia entre pronunciar dreamed, dreamed o pronunciar dreamed? ¿Cuál sería la pronunciación correcta? ¿Dreamed o dreamed? ¿Dudas? ¿Cuál sería la... Sería las dreams.
La segunda pronunciación que dijo, profe. ¿Dreameth o dreamed? Dream- dream- Dreamed. ¿Por qué? Porque termina en M y la fonología nos dice que si termina en N es un verbo con sonido sonoro y por lo tanto la E queda muda. Y solo pronunciamos la M y la D. Dreamed. ¿Sí o sí? ¿Dudas aquí? ¿No? O sea, le voy a decir como que sí. Ahí vamos, profe. Pero díganme en qué se dificulta. ¿Qué? La explicación está bien, profe, solo me refiero yo que ahí vamos aprendiendo como, bueno, en mi caso articular Va como a ser, el sonido. perdón que te interrumpa. Va a ser difícil porque nos vamos a tener que aprender muchos verbos. Vamos a tener que estar repasando la regla, pero en cuanto tengamos la regla, cosa de unos 10 verbos por regla, la vamos a entender. En cuanto identifiquemos las estructuras, lo vamos a entender. Ok, vamos con otra. En un sonido sordo, aparte de la T, entonces en tiempo pasado, la E también queda muda, pero la D se pronuncia como T. Ok, siguiente excepción. Sonidos sordos, verbos, anótenlo así. Verbo que termina en sonido sordo. Por ejemplo, los que son solo aire, ¿cuáles son? La F, la S y la P, por citar algunos. Ahorita vamos a ver más. ¿Ok? Verbos en inglés. Está más fácil. Verbos en inglés que terminan en F, S o P. Anoten el primero, va fácil. El primero, sniff, sniff, sniff. A ver, repitan, sniff. 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 El sonido es del viento, ¿no? Es de puro aire. ¿Qué significa sniff? Lo hacen mucho los animalitos para conocerse, olfatear. Sniff. ¿Qué voy a hacer con sniff? Le voy a agregar ¿qué?
una E y una D. ¿Sí? Esta E y esta D, espérenme, voy a ponerle este. Esta E y esta D, en lugar de pronunciarse como ED, en lugar de pronunciarse solamente como D, ay Dios, ¿qué estoy diciendo? Se va a pronunciar como T. Sniffed. ¿Sí? Sniffed. ¿Sí o sí? Los Sí, que, profe. ok, los que terminan en S y son regulares. Ahí les va. Kiss. ¿Qué es kiss? Besar. ¿Qué voy a hacer con besar? Hago kiss, agrego una E y una D, pero como termina en S lo voy a pronunciar con T. Kissed. Sí o sí. Kissed. Sniffed. Kissed. ¿Qué otro dijimos? Uno que termina con P, uno fácil. Help. Ahora sí, Marco. Help. Help. Ayudar.